Hola amigos de YouTube, hoy les he traído otro video, espero que lo disfruten. ¿Un sueño? Mantenía los ojos cerrados, pero advertí con un escalofrío de horror que los movía bajo los párpados, como si, en la muerte, soñara. Caminé lentamente hacia atrás, esa última despedida que pensé llena de dolor, se había convertido en un tormento lleno de terror, tratando de no hacer ruido para no despertar lo que yacía en ese mausoleo. Tenía tantas cosas que quería decirle, gritarle que no era justo perder a mi mejor amigo. Al girar entendí que lo que estaba dentro de tu cuerpo no lo reconocía, porque tu alma ya descansaba, pero algo quería despertar a través de ti. Caminé lentamente hacia la salida y ya no estaba sola, todas las sombras habían tomado formas distintas y caminaban hacia mí. Salí y respiré profundo pensando que el dolor me hacía ver cosas que no estaban, y las sombras seguían acercándose, como queriendo tocarme. Miré las copas de los árboles esperando que fuera el aire el causante de tal alucinación, pero no corría ni la más mínima ventisca otoñal, y fue entonces cuando me di cuenta de aquel profundo silencio, de ese silencio que enfría el cuerpo y detiene el alma. Me paralicé, pero intuí que corría peligro y desde el fondo del lugar, en lo más oscuro y profundo del cementerio, pude ver ese elegante hombre, vestido como de la época del siglo pasado, pero su traje oscuro era impecable, resaltaba la camisa blanca. Reconocí esa blanca y pálida piel que tantas veces me persiguió, y esos ojos azules me hicieron entender que era el momento en que mi cuerpo debería reaccionar y empezar a correr sin mirar atrás como tantas veces antes lo había hecho, y me pregunté, ¿si tu muerte era realmente un accidente? ¿En verdad esa mujer estaba loca o poseída? ¿Era una trampa? ¿Por mí? Ligeramente movió sus labios, parecía como si se sonriera, con una expresión triunfante. Me estaba esperando. Y fue ahí donde mis piernas empezaron a correr sin avisarle a mi cuerpo, y por inercia salí disparada, buscando la salida entre ese laberinto de tumbas, de personas descansando. Noté que las sombras ahora se quedaban inmóviles, simplemente observando, sintiendo pena por mí y lo que me ocurriría. Sentí un gran vacío dentro de mi ser, entre cargo de conciencia, el calvario que me persigue día a día por el simple hecho de existir, y desesperación por salir de aquel lugar que ahora no me parecía el mejor, ni el más tranquilo para pasar mi eternidad, ni la de mi mejor amigo. Corrí como siempre lo hago al huir de él. Sabía perfectamente quién era, no necesitaba la cola y cuernos que tanto insisten en ponerle para descubrir su identidad. Honestamente, solo al principio me asombré de su agradable apariencia y extremada elegancia, hasta que descubrí quién era, y volví a recordar aquella vez que le abrí la puerta de par en par y lo dejé entrar en mi vida, esa maldita tabla de madera con el abecedario tallado y el conducto perfecto para permitirle entrar sin darme cuenta, y esperando la respuesta del más allá de otra persona. Sé que ahí fue el momento en que entró, y lo peor es que yo me presente, era más inmadura, vivía prácticamente sola y pensaba que podía comerme el mundo y hablar con los muertos, jugar con ese pedazo de madera que no significaba más que eso. Un pedazo de madera sucio y húmedo con tierra de panteón. No me causaba más que curiosidad, aunque recordándolo bien, sí me demostró lo que era, porque cuando la jugué en casa, al final, con burla la arrumbé en un rincón, y ya entrada la madrugada pude escuchar correr algo o alguien por toda la sala. Desesperado por entrar a mi dormitorio, primero pensé que eran niños jugando afuera, pero pasaba de las 3 am. Después me sacudió un escalofrío que como resorte me hizo levantarme de la cama y en fila a la entrada de mi recámara, obstruyendo el paso. Puse todas las imágenes santas que me han acompañado desde niña, y ese día mi fe y mis oraciones me protegieron. De golpe mi cuerpo cansado se detuvo con una pared y volví a la realidad. Estaba sudando y ya no podía correr más. Me vi entonces en la casa de mis padres, en aquel frío y pintoresco pueblito que tiene por eterna novia a la neblina. Estaba al fondo de la casa, después del jardín, de las flores fondo, y lo vi. Ahí estaba. Me armé de valor para enfrentarlo, aunque nunca lo había hecho, y le pregunté, ¿qué quieres? Su rostro parecía como burlón y satisfecho, pero no me doblegué. Volví a preguntar, ¿qué quieres? Entonces lo supe, de repente, y de mi mano estaba mi hijo, el ser que más amo en el mundo. Eso quería, eso perseguía. Todo el valor del mundo lo tuve en mi cuerpo en ese momento, y puse a mi hijo atrás de mí, protegiéndolo de todo mal, cuidando su esencia y su alma. Reté a aquel ser con la mirada y me prometí que nada le pasaría al niño. Cerré los ojos y me dije, esto es un sueño. Despierta. Vas a abrir los ojos y vas a ver la espalda de tu esposo dormido y el niño soñando con ángeles en su cama.
Al abrir los ojos estaba él, sus profundos ojos azules llenos de maldad y de vacío aún los recuerdo, eran inexplicables consumidos por almas y dolor que le llenaban de vida, ahora la sonrisa se había borrado de su rostro y estaba lleno de ira, y entendí que no podía tocarnos, no podía porque pertenecemos a un ser superior que él. Nuevamente cerré los ojos y al abrirlos vi la espalda de mi esposo, pero mi cuerpo estaba completamente inmóvil y escuché como mi hijo cayó al suelo, como si lo hubieran jalado y tirado de la cama, que tenía una protección para que no se cayera, y por lo mismo jamás le sucedió algo así. Como pude le grité a mi esposo que fuera a ver a mi hijo, lo levantara y lo persignara, no sé cómo se veía mi semblante que inmediatamente al mirarme, verme inmóvil y contorsionada, despertó de golpe y corrió al siguiente cuarto a levantar a mi pequeño. Yo tardé como 15 min en poner en movimiento mi cuerpo, eran alrededor de las 3 am, entendí que lo que había sucedido era una manifestación de coraje, de no poder tenernos ni a mi hijo ni a mí, que su mejor estrategia es hacernos pensar que no existe, que son sueños, pero la verdad es que está ahí, buscando cualquier debilidad, observando, esperando que una puerta se vuelva a abrir. Locura. Llegué a un punto de mi vida donde existían pocas opciones, en realidad no quedaban más que 2 para ser exactos, mantener mi cabeza fría y pensar en una forma de salir de esto o dejarme llevar por las voces en mi cabeza y cometer una locura que seguramente no me llevaría a nada bueno. En este punto seguramente te estarás preguntando de qué demonios habla este tipo. En realidad esa es una buena pregunta, pues bien te voy a contar lo que quieres saber, pero para eso tenemos que volver atrás 2 años, cuando comenzó todo esto, pues verás yo tenía 23 años en aquel lejano año, o al menos lejano para mí, ya había acabado mi carrera de psicología y estaba comenzando a trabajar en una escuela privada, en ese tipo de escuela se gana bien, no le cobraba honorarios a los padres, pero la escuela me pagaba una buena cantidad de dinero por mis servicios a pesar de que había muchas ocasiones en las que no tenía absolutamente nada que hacer. En esos tiempos libres me dedica a algunos proyectos de libros que tenía pendientes, ninguno llegó a publicarse y bueno, siendo honestos lo hacía únicamente como un hobby para que no me fuera tan pesado el vivir en este mundo de mierda. Mi trabajo era sencillo, apoyas con mis conocimientos y habilidades psicológicas a los niños con problemas, era común ver a niños que no recibían la atención de sus padres como debía ser, otros que se dedicaban simplemente a hacerle la vida miserable a los demás y por supuesto, las víctimas de estos jovencillos eran los problemas más comunes, era muy extraño el caso que era diferente a estos, quizás uno de cada 50, mi primer año fue bastante sencillo, adquiría además bastantes conocimientos que me funcionaban para ayudar a los pacientes futuros. Sin embargo fue hace más o menos un año cuando me llegó un caso muy excepcional, el niño que comenzó a hacer miserable mi existencia, a veces pienso que ni siquiera era un niño, ni siquiera podía ser humano ese ser tan miserable y tan perturbado. Este niño llegó a mi oficina como cualquier otro, acompañado de su profesor, él decía que siempre había sido un alumno promedio, con calificaciones de entre 7 y 9 en todas las materias, a pesar de que era bastante inteligente, sin embargo jamás había sido malo con sus demás compañeros, ni tampoco había incumplido jamás con ninguna tarea, este niño tenía apenas 11 años, no podía conocer más de la vida que cualquier otro joven de esa edad y en esa escuela, sus padres habían salido de viaje por unas semanas y se quedaba a cargo de él una niñera que según los mismos padres de familia, ya que era bastante conocida por trabajar con varios niños, era una de las mejores en su trabajo, pero bueno, no creo que sea tan necesario indagar más en la vida personal del niño ya que en pocas palabras era la vida que muchísimos de mis pacientes quisieran tener, sin embargo el problema fue que de la nada el niño comenzó a ser retraído, grosero, agresivo e incluso llegó a golpear a uno de sus compañeros que el pobre quedó con un buen moretón por ello, fueron esas las razones por las cuales ese niño entró aquel día a mi oficina, ese fue el día cero por así decirlo, el día que lamento haber estudiado psicología, o el haber comenzado a trabajar en esa maldita institución llena de personas que se reían contigo y a tus espaldas, te deseaban hasta la misma muerte, ese maldito día en que todo en la vida comenzó a ir mal, por fuerzas que quizás no logro comprender o que solamente se encuentren en mi maldita cabeza. Ese día simplemente hablamos de él, de cómo era su relación con sus padres y de cómo era con sus compañeros de clase, quería estar seguro de que no fuera simplemente un problema de falta de atención o que estuviera habiendo problemas en su casa o con sus amigos, sin embargo parecía ser que todo estaba correcto en su vida, de momento no podía dar una causa certera a los problemas que él estaba presentando. Así fueron varias sesiones en las que investigaba, pero sin embargo no lograba encontrar nada que pareciera ser el origen de dicho comportamiento.
Fue hasta la quinta vez que ese niño estuvo conmigo que comencé a notar que algo andaba muy mal. El niño llegó a mi oficina, se sentó frente a mí y pude ver sus ojos completamente rojos, como si hubiese acabado de llorar a cántaros, además que tenía una mirada fría y penetrante, parecía que al estarme viendo planeara como demonios asesinarme. Jamás pensé que podría lograr sentir eso de un niño de 11 jodidos años, pero sí, y además estaba frente a mí, pero lo peor de todo es que las únicas palabras que pronunció ese día fueron: él me visitó anoche y me habló de ti, dijo que no vas a lograr nada con tu ciencia y terapias. Después de que dijo ese intenté preguntarle quién era el que había dicho eso, obviamente sin éxito. No sé si él lo estaba inventando, lo cual probablemente sería absurdo. ¿Cómo carajos podría él sacar de su propia cabeza esas palabras tan fuertes? Era simplemente absurdo, pero sin embargo era posible, y quizás había cosas que él no me estaba diciendo. Después de todo era un niño y podía estar siendo amenazado por alguien más para que no me dijera nada ni a mí ni a nadie, pero era demasiado extraño. A pesar de todo, en ese momento no contemplaba las posibilidades de que pudiera ser una fuerza sobrenatural la que le había dicho eso. Ese día fue una pérdida total de tiempo, ya que no logré indagar absolutamente nada en lo que le pasaba a ese niño. Así fue ese día y las sesiones siguientes. Poco a poco el niño hablaba más conmigo, pero a pesar de eso no lograba que dijera nada relevante que pudiera ayudarme a saber qué es lo que le pasaba. Varias sesiones después fue cuando el niño dijo algo que se quedó grabado en mi cabeza desde ese momento: ellos necesitan algún alma más que la mía para poder ser felices. Ellos dicen que me dejaran en paz si encuentro a alguien más para ellos. No lo quiero hacer, pero necesito hacerlo, lo siento, amigo mío. A partir de ese momento cosas raras comenzaron a pasar en mi vida. Un día él llegó y esta vez parecía estar mejor. No lograba entender el cómo ni el por qué, pero parecía que el chiquillo de 11 años que me había estado visitando hubiera sido otro. Parecía que todos sus problemas se habían solucionado y bastó con un par de sesiones más para darme cuenta de que ese niño estaba completamente bien y que ahora podía seguir con sus actividades habituales. Sin embargo, cosas extrañas comenzaron a pasar conmigo ahora. Pareciera como si la cosa que estaba atormentando antes a este niño ahora me estuviera atormentando a mí, y así ha sido durante cerca de 10 meses. Desde ese día empezaron a pasar cosas raras, sueños bastante bizarros donde veía gente siendo asesinada y a demonios devorar las almas de las personas inocentes para convertirlas en sus esclavos. Las almas de la gente mala se convertían en seres divinos, algo así como ángeles. Comenzaba a dormir poco y a estar más estresado, comenzaba a poner menos atención en mi trabajo constantemente y se hacía más grave al pasar los días. Las alucinaciones y voces en mi cabeza llegaron al cabo de un par de meses. Las voces en mi cabeza me decían que era un inútil, que había decepcionado a todos, que no valía la pena vivir, y las alucinaciones eran como mis sueños, pero representadas en personas reales que veía pasar por la calle. Ahora ya no sé si en verdad eran alucinaciones. Las voces me decían un nombre en otra lengua una y otra vez, ni siquiera puedo decirlo, no sé si al menos se pueda escribir. Con el paso del tiempo comenzaba a volverme loco, poco a poco parecía más un muerto que un psicólogo de escuela primaria. Solía tener visiones sobre lo que se supone que sería el futuro, un mundo lleno de muerte, guerra y hambre. Los gobiernos gastaban todo el dinero en armas y entrenar hombres para la guerra que en sostener su propia materia prima. La gente que vivía en los países de todo el mundo, poco a poco las enfermedades acababan con los que no morían por la guerra. El suicidio era común. Entre bombas, balas, enfermedades y homicidios la humanidad se estaba terminando poco a poco sin que a nadie pareciera preocuparle en lo más mínimo. Las pesadillas eran más terribles cada vez y la cordura más escasa. Ahora parece ser que logro entender lo que le pasaba a ese niño. Hace 3 meses dejé mi trabajo, apenas he comido, no logro conciliar el sueño en las noches y además no he salido de casa desde hace un mes. La comida se pudre en mi refrigerador, en mi alacena y en todos lados de la casa donde la dejo abandonada. Creo que me han cortado el agua y el gas, no tardarán mucho en cortarme la luz también. El teléfono sigue funcionando, no recuerdo haber pagado la cuenta, quizás lo estoy imaginando solamente, pero recibo llamadas de mis familiares y amigos diciéndome que estoy muerto y cuán felices son por ello. No logro entender cómo es que esto sucedió, no sé cómo es que dejé que me pasara todo esto y ahora solo me quedan 2 opciones. Luchar por mantener la poca cordura que aún me queda o sucumbir a estos demonios y morir lentamente. No sé por qué me eligieron a mí para atormentarme, quizás no sea el único en esta situación, pero de algo estoy seguro, estos demonios no llegaron a mí porque si ellos buscaban a alguien ellos necesitan algún alma más que la mía para poder ser felices. Ellos dicen que me dejaran en paz si encuentro a alguien más para ellos. No lo quiero hacer pero necesito hacerlo, lo siento amigo mío, necesito recuperar mi vida.
No olviden darle me gusta y suscríbete, subo video todos los días.